Europa, siglo XV. Es la época del Renacimiento en Europa, iniciada en Italia en el siglo anterior. Estamos en el 400, reaparece el humanismo, este dio un impulso a las ciencias, la filosofía y el arte basándose en el antiguo saber de los griegos y los romanos. Sus características fundamentales son el dar mayor importancia al individuo y el uso de la razón como motor del conocimiento. El hombre pasa a ser el centro del mundo, se canta y se ama al hombre, a la naturaleza, a la política, a la filosofía. Uno de los hitos más importantes de la época es la invención de la imprenta, que permitió la extensión y distribución de grandes obras científicas y literarias. Europa, siglo XVI. La Europa del siglo XVI vio nacer a dos grandes potencias mundiales, España y Portugal, que gracias a sus exploraciones y conquistas lograron extenderse por vía marítima y llegar a repartirse el mundo mediante el Tratado de Tordesillas. A final del siglo, con la unión de ambas coronas, se constituyó el imperio más colosal que jamás haya existido bajo el reinado de Felipe II. En el aspecto económico, se creó un potente sistema financiero para poder financiar las nuevas estructuras gubernamentales y los emprendimientos comerciales. Europa, siglo XVII. Comienza en ese siglo una ciencia política que busca justificar el absolutismo. El rey debe poseer todo el poder para garantizar la seguridad de los súbditos. También se considera ese siglo como el siglo del nacionalismo religioso, del galicanismo y del jansenismo. La máxima expresión del absolutismo está en Francia y en su monarca Luis XIV. El famoso rey que dijo, el Estado soy yo. Hubo una gran identificación entre la Iglesia Católica, fuertemente protegida por la monarquía y el monarca, que pasa a ser algo casi sagrado. La Iglesia queda sometida al Estado, lo que dejará de causar problemas en el futuro. Siglo XVIII. Es la Europa de la Ilustración, de la victoria de la razón frente a la fe. Es el siglo de las luces. La razón es la única forma y la mejor de conocer al hombre y al universo. Se iniciarán importantes progresos científicos y técnicos. Esta ilustración nace en Francia, en los círculos elitistas, que es la base de esta nueva y luminosa corriente. Aparece el utopismo, que asegura que la aplicación de la razón a todos los aspectos de la vida humana la llevará a un progreso cultural y económico infinito. Siglo XIX. Se caracterizó por el nacimiento de las democracias censitaristas y el ocaso de las monarquías absolutas. La Revolución Francesa y la posterior era napoleónica ayudarían a expandir las ideas republicanas y liberales. Los monarcas, en el caso de sobrevivir, se convertirían en déspotas ilustrados que actuaban permisivamente con la clase dominante. Siglo XX. Se caracterizó por los avances de la tecnología, medicina y ciencia, el fin de la esclavitud en los llamados países subdesarrollados, la liberación de la mujer en la mayor parte de los países occidentales, pero más que todo por el creciente desarrollo de la industria, convirtiendo a varios países, entre ellos Estados Unidos, en potencias mundiales. Gastronomía europea. ¿Qué es la gastronomía? Es la disciplina que estudia la relación entre la cultura y la comida durante un periodo de tiempo determinado. El término nace de la unión de dos palabras griegas, gastos, estómago, y nomos, conocimiento. En un sentido estricto, su objeto es el arte culinario, la relación entre preparar, servir y consumir comida. La geografía, el clima y la herencia cultural determinan la gastronomía de un país. Son muchos los países europeos y abundantes la variedad gastronómica que se puede encontrar en cada uno de ellos, con sus alimentos, recetas típicas y tradicionales. Dentro de muchos países, dependiendo de la región, el modo de preparar la misma receta puede variar enormemente. Igual ocurre en cada país europeo. Aunque se trate de la misma receta, cada país tiene su propio sello y firma gastronómica. Una de las gastronomías más fuertes de Europa son la francesa y la italiana. La gastronomía francesa cuenta con productos tan famosos como la mostaza de Dijon, más de 400 variedades de quesos, además de algunos de los vinos y champán más prestigiosos y cotizados del mundo. La gastronomía italiana nos ofrece las distintas variedades de pizzas y pastas, quesos parmesanos y mozzarella, risotto y polenta. Historia de la cocina europea. Cocina europea en la Edad Media, siglo V al siglo XV. La cocina europea empieza a escribir su historia a finales de la Edad Media, ya que al principio era más básica y tosca.
Luego se fue transformando en algo más delicado y en búsqueda de los placeres del buen plato, lo que sobre todo atañía a los señores feudales, aunque también los campesinos pusieron su grano de arena en la creación de una gastronomía naciente. Cocina europea en la Edad Moderna, siglo XV a siglo XIX. Época en la que la exquisitez y el nacimiento de las salsas, que sustituyen el espaciado excesivo, hacen nacer las excelencias de la cocina europea. Es el momento en el que se fijan las principales costumbres alimentarias de la mayoría de los países europeos, costumbres que se conocen con el nombre de cocina tradicional. Cocina europea actual. Después de las dos grandes guerras mundiales, también se produjo una transformación en la historia de la cocina europea, volviéndose más austera y surgiendo recetas en las que del día anterior. Luego la incorporación de la mujer al trabajo también desarrolló una cocina más funcional, conteniendo aún muchos deliciosos platos, deliciosos clásicos y así como creaciones en busca de nuevas gamas de sabores y sensaciones. Características de la cocina europea. La comida europea consta de una gran variedad de recetas. Un mismo plato tiene su versión en otro país e incluso de una región a otra. Y, aunque en los últimos años se ha olvidado la cocina internacional europea en favor del exotismo de otras gastronomías, esta cuenta también con platos con su toque exótico. Asimismo, la variedad de climas que se encuentran en el continente europeo permiten esa pluralidad no exenta de exotismos, además de encontrarse la cocina mediterránea, en la que ya se le ha dedicado un artículo por su excelencia culinarias y saludables. Ingredientes de la cocina europea. Condimentos: jengibre, azafrán, canela, cardamomo, nuez moscada, clavos de olor, pimienta, ajedrea, cilantro, hinojo, mejorana, orégano, menta, mostaza, perejil, ruda, salvia y tomillo. Carnes. Las carnes de granja más utilizadas son ternera, cerdo, pollo, conejo y cordero en determinadas zonas. La carne de caza en la cocina de la casa mayor es el ciervo y el jabalí, y en la casa menor es el conejo y el codorniz. Verduras y pastas. Papas, berenjena, cebolla, ajo, zanahoria, calabaza, calabacines, pepinos, lechugas, acelgas, tomates, espaguetis, macarrones y fideos. Cereales y legumbres. Maíz, trigo, avena, arroz, judías, garbanzos, lentejas y guisantes. Tradicionales conocidos de las gastronomías más populares en Europa. Cocina griega. La moussaka es un delicioso plato sin carne consistente en una especie de lasaña, en la que en vez de pasta se usa la berenjena. Cocina italiana. Es sin duda una de las más populares por sus platos, sobre todo los de las pastas. No hay que dejar de probar las recetas de espaguetis al pesto, preparadas con queso parmesano y albahaca. Plato rápido, económico, facilísimo y delicioso. Cocina francesa. Un postre que combina la esencia de la tradición de la gastronomía francesa con un toque distintivo es la tarta tatin. Un postre tan delicioso como sencillo de hacer que hará las delicias de sus comensales. Cocina española. Un plato sin duda que representa la cocina española es la paella, de origen valenciano. Es una receta a base de arroz sazonado con azafrán. Se acompaña de mariscos o carnes o solo vegetales. Boxty. Es un pastel de patata muy típico. Hay muchas recetas diferentes con ingredientes diversos, pero todas tienen en común la patata finamente rallada y frita. Existe gran variedad de festividades que se celebran en Europa. De las más importantes tenemos las siguientes. La tomatina. Esta se celebra en Buñol, en España, el último miércoles de agosto y las personas arrojan tomates unos a otros, convirtiendo las calles en un campo de batalla. En Alemania tenemos el Oktoberfest. Es el festival de cerveza más importante del mundo, donde se disfrutan cervezas artesanales de todas partes y productos típicos de la gastronomía local. El Carnaval de Venecia,
Su origen remota al siglo XIII, cuando los nobles y los aristócratas celebraban esta fiesta como evasión al control gubernamental. Actualmente, esta fecha se celebra a principios de febrero y la gente acude con disfraces y máscaras de la época. La fiesta de San Patricio. Esta es de origen cristiana y se celebra en honor a este santo, principalmente en Irlanda, donde es su patrón. En esta festividad hay un desfile temático con carros alegóricos, disfraces y prendas verdes, asimismo la tradicional danza irlandesa. Las fallas de Valencia. Estas se celebran entre el 15 y 19 de marzo. Son en honor a San José, que es el patrón de los carpinteros. Se realizan todo tipo de figuras temáticas y al finalizar se creman. Asimismo hay música y comida tradicional como la paella. Finalmente tenemos el solsticio de verano en Stonehenge, en Inglaterra. Este se celebra en el monumento del Templo del Sol. Los asistentes celebran al ritmo de la música, bailes y se disfrazan como auténticos druidas. Pero ¿te has preguntado además qué otras costumbres tienen? En Francia se saludan con 3 besos, uno por cada lado. Y ellos lo notan totalmente natural. En Inglaterra la gente es extremadamente puntual, así que no llegues tarde, podría ser una equivocación. En Grecia, al escuchar malas noticias, escupen 3 veces. Y por supuesto, en Alemania les encanta en todo tipo de festividades vestir con sus trajes típicos. Italia. Es un país europeo con una larga costa mediterránea, con una población de más de 60 millones de habitantes. Sin duda Italia es un lugar perfecto para pasar unas buenas vacaciones, pero vayámonos directamente a la ciudad de Milán, la capital de la moda y el diseño. En ella se encuentra la Bolsa de Valores Nacional y es un núcleo financiero, pero también es conocido por sus exclusivos restaurantes y tiendas. Cabe mencionar que también se encuentra la Catedral Gótica de Milán y el Convento de Santa María, en donde alberga el mural La Última Cena, por Leonardo da Vinci. Italia sin duda es un testigo de siglos de arte y cultura. Nos vamos hasta Suiza. Naturaleza, historia, cultura propia e importada. Es lo que le espera a cualquiera que viaje a este país helvético, uno de los más peculiares de toda Europa e incluso de todo el mundo. Uno de sus principales atractivos son sus paisajes, rodeado de montañas, ríos, lagos y valles de un verdor deslumbrante, y árboles frondosos. Berna, su capital, su casco antiguo, uno de los más bellos del país, en el que no se puede perder la impresionante Torre del Reloj. A pesar de sus reducidas dimensiones, le llamaría la atención la inmensidad de sus paisajes, cuya belleza será difícil no reproducir en sus fotografías. Viajamos hasta el sureste de Europa, Grecia, la cual es considerada la cuna de la civilización occidental. Está conformada por miles de islas. A pesar de los años, su capital sigue conservando un ejemplo es la Gran Acrópolis de Atenas, la cual es una de las maravillas más icónicas de Grecia, así como las más importantes del mundo. Además, encontramos el Museo de la Acrópolis. Este se encuentra situado en la esquina sur de la propia Acrópolis. Francia, el segundo país más visitado por turistas en toda Europa. Nos vamos a concentrar en París, la gran ciudad del amor y un centro mundial del arte, la moda y la gastronomía. Su paisaje urbano del siglo XIX te encantará. Puedes pasearte por las principales galerías, así como tiendas de alta moda. Si visitas París, lo primero que tienes que visitar es la Torre Eiffel y el famoso Arco del Triunfo. Londres,
la capital de Inglaterra o Reino Unido. Es una ciudad del siglo XXI con una historia que se remontan a la época romana. En su centro se alzan el imponente Palacio del Parlamento, la torre del icónico reloj Big Ben. La ciudad de Londres se caracteriza por contar con numerosos mercadillos, además de numerosos museos.